Hola muchachos, ¿cómo están? Sorpresa para todos o para algunos de ustedes. Hoy estamos nosotros a cargo de la reunión. Qué privilegio tan enorme el que Dios nos da. Y quiero decirles que de verdad tenemos mucha ilusión de estar aquí con ustedes. Y digo estar aquí con ustedes porque estamos con la pastora precisamente. Hola muchachos, muy buenas tardes, noches, bueno, hola, que Dios me los bendiga. Estamos aquí reunidos, Dios nos da este privilegio maravilloso para compartir con ustedes, de cierta manera interactuar a través de respuestas a algunas preguntas, interrogantes que ustedes han formulado. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a hacer una oración, vamos a comenzar y ya después de que oremos les voy a contar más o menos cuál fue la dinámica de estas preguntas. Amén, así que dispongamos el corazón y vamos a hacer una oración bien especial. Señor, a esta hora nos ponemos de acuerdo delante de ti, tú que conoces nuestros corazones y lo sabes todo. Sabes cómo nos hemos presentado en este momento, Señor. Te pedimos por favor que si hay algo que hayamos hecho, que te haya lastimado, Señor, que haya pasado por alto tu palabra, que te haya ofendido, por favor, de todo corazón, perdónanos, Señor, y permítenos a esta hora, en este tiempo, Señor, poder disfrutar de este momento, poder aprender de ti, Señor, poder llenarnos de ti, poder llenarnos de tu palabra, Señor, poder quizás ilustrar un poco más nuestro corazón y nuestra mente acerca de estas preguntas que tenemos, Señor. Te pedimos que sea tu guía y tu dirección a lo largo de este tiempo tan maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo muchachos, entonces, ¿cuál fue la dinámica? La dinámica es que ustedes enviaron muchas preguntas, varias preguntas. De hecho, contamos más o menos 39 preguntas. La idea era poderlas desarrollar todas en una sola tarde, en un solo tiempo, en un solo espacio. Pero cuando empezamos a desarrollarla nos dimos cuenta de que era imposible, porque tendríamos que correr mucho, dejaríamos muchas lagunas, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue tomar 10 preguntas al azar y las tuvimos en cuenta para desarrollarlas. Es lo que vamos a desarrollar, 10 o 9. 9 preguntas. Solo que hay algunas que tienen de a dos. Entonces, lo que pasa es que las preguntas, algunas se parecían, algunas coincidían. Entonces lo que hicimos fue unirlas. Y de hecho, pues alguna pregunta usted va a darse cuenta que leemos de a dos en una. Pero eso fue lo que tuvimos en cuenta. Listo, entonces comencemos sin más preámbulo y pues obviamente que sea Dios el que conteste, porque nosotros también apenas estamos aprendiendo y conociendo cada día más de su palabra. Pero vuelvo y les digo, con mucho cariño, con mucho de Dios, con mucho secreto de Dios, mucha palabra, traemos lo que creemos que es la respuesta a cada una de sus inquietudes. Entonces, pastora, sin más preámbulo, usted nos dirá. Entonces, listo, arranquemos con la primera pregunta. La voy a estar acá leyendo. Dice, espiritualmente, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus. El coronavirus espiritualmente, ¿qué es? Famoso coronavirus. Gran pregunta, muchachos, el famosísimo. Pues básicamente, espiritualmente el coronavirus es lo mismo que es físicamente. Es una enfermedad, un virus como su nombre lo indica, que está afectando a millones de personas en el globo terráqueo, en cada uno de los países, en la mayoría de ellos. Entonces espiritualmente digamos que eso es lo que está haciendo también en el cuerpo, es lo mismo, es una enfermedad. Pero si lo llevamos al plano bíblico, pues allá vamos a empezar a darnos cuenta de que hace parte de una serie de señales. De hecho, Mateo 24 es el que más anuncia, porque es el mismo Cristo que anunció las señales antes del fin o antes de su venida. Entonces, bíblicamente hablando, el coronavirus hace parte de esas guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes y hambres. Entonces, ahí en la clasificación de pestes podríamos incluir el coronavirus. Y hay ciertas enseñanzas que nos trae esta circunstancia, porque si bien es cierto, es una enfermedad que el mismo hombre la buscó, porque se conoce de que este COVID-19 fue por la ingesta de algún tipo de animal que no era apto para el consumo humano. Otros hablan de conspiración y teorías de conspiración y todo lo demás, de que fue algo impostado, de que fue algo inventado por el hombre. Sea lo que sea, lo uno o lo otro lleva a lo mismo, es consecuencia de algo que el hombre utilizó mal, algún recurso que utilizó mal, y en este caso pues el tema de los alimentos. Entonces el coronavirus es resultado de ello. Sin embargo, espiritualmente podemos decir que hay muchas cosas que estamos aprendiendo, ¿cierto, pastora? Por ejemplo, ¿qué podemos decir a los chicos que hemos venido aprendiendo a través, por así decirlo, espiritualmente a través de esta situación?
pues a través de esa situación nosotros hemos aprendido demasiado. Algo de lo que nosotros hemos estado aprendiendo es de cómo se puede propagar algo que nuestros ojos humanos no lo pueden estar viendo, pero que trae un efecto sobre la humanidad, sobre las personas, sobre el cuerpo, sobre cada uno de nosotros. Y el espíritu también a veces podemos caer en que, oiga, ¿será cierto que Dios existe? ¿Será cierto? Y ahí aprendemos de que aunque nosotros no podemos ver a Dios, y no quiero estar comparando a Dios con un virus, lo que estoy queriendo decir es que nos ha dejado esa enseñanza también, nos ha ayudado también a lo que nuestros ojos humanos no lo ven. No quiere decir que no sea real y que no exista. También de las consecuencias que ha dejado este virus, como es el confinamiento, el estar en casa, el resguardarnos, nos ha llevado también a un crecimiento espiritual, porque estábamos muy apurados, muy agitados, quizás en muchas cosas, corriendo para un lado, para el otro, en el tema de ustedes chicos, que la universidad, los que ya trabajan, que el colegio, que corra, que las tareas, que para aquí, que para allá, y no había tiempo quizás para el Señor. Pero el estar en casa y el permitir todas estas consecuencias nos ha permitido a todos nosotros el crecer también espiritualmente, el decir, oiga, si hay tiempo, si hay espacio, solamente era que yo no lo había notado, porque igual han tenido que estar estudiando a distancia por las redes, y aún así sacar ese espacio para conocer más al Señor, para conocerle más a Él. Entonces el coronavirus, espiritualmente hablando, como dice ahí, como lo estaba explicando ya el pastor, es una enfermedad, es algo que ya estaba ahí también escrito y que no tomó por sorpresa al Señor, jamás le ha tomado por sorpresa. Entonces eso es algo que nosotros podemos ir aprendiendo. Sí, total, eso es el coronavirus. Entonces es una señal, hace parte de una serie de señales de la venida del Señor. Ese es su significado, y lo que tenemos que hacer es exprimirle, sacarle el jugo. Y usted sabe que como cristianos somos la gente más positiva del mundo. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces aún en medio de esa circunstancia tan terrible que no deja de serlo, debemos aprender. Siguiente pregunta, por favor, pastora. Dice, al principio pensé que el COVID-19 venía de parte de Dios, pero viendo los resultados que ha dejado en todos los aspectos, inclusive la iglesia en general, me da por pensar lo contrario. ¿Qué se piensa al respecto? Sí, o sea, hay que aclarar algo, muchachos, y me pareció fantástica esta pregunta, porque de repente pensamos que Dios llegó y dijo, voy a mandar este virus y voy a acabar con cierta parte de la población. Y ojo a esto, no, señores, acabamos de decir algo. Mire, aquí me encanta esto porque yo me voy al tema de Noé. Cuando voy a Noé, me acuerdo que después del diluvio, cuando el Señor acabó con la tierra, porque en ese tiempo Él sí la acabó a través de un diluvio por toda la maldad que había, usted ya conoce la historia. Sin embargo, Él, después de que pasa todo el tema del diluvio, ya Noé baja con su familia, el Señor hace un pacto con Noé y con la humanidad, de hecho, con cada uno de nosotros, y hace el arco iris, y dice que cada vez que vaya a llover, que esté el tiempo así como para llover, pondré mi arco iris en el cielo para que ustedes se acuerden de que yo no volveré a destruir la tierra, y menos de esa manera. Luego entonces lo que sucede es que el mismo ser humano se está encargando de hacer cumplir la profecía del Apocalipsis. No es el Señor el que esté mandando la peste, no es el Señor el que esté mandando el COVID, por favor sácate eso de la cabeza. Es el mismo ser humano que lo provocó a través del mal manejo que se le dio a la ingesta de animales o lo que sea. Pero el Señor no fue el que lo envió, por favor, que te quede súper claro. Pero mi esposita decía algo ahorita, tampoco es que el Señor lo tomó por sorpresa. Hay un atributo de Dios que se llama la soberanía de Dios. Del tema, de hecho, muchachos, el tema de estudiar. Yo lo estudio porque doy esa materia. Y el tema de estudiar los atributos de Dios es genial. Y cuando tú entiendes sobre todo que hay unos atributos que son absolutos de Dios, como es la soberanía, es decir, solo le corresponden a Él. La soberanía solo es de Dios, nosotros no somos soberanos, no dependemos de nosotros mismos para vivir, dependemos hasta del carnicero y el panadero y el campesino. Entonces el Señor es soberano, y en su soberana gracia, voluntad, gloria y poder, el Señor ya sabía que el COVID venía y que el ser humano lo iba a provocar. Entonces aunque como decía mi esposa ahorita, estamos encerrados, estamos en confinamiento, cuando nosotros los cristianos decimos que el Señor está en medio de la pandemia, del COVID, cumpliendo las señales, igual eso tenía que ocurrir, tenía que pasar, y muchas otras cosas vienen. Esto apenas es el principio de dolores, lo dice en Mateo 24. Entonces el Señor no fue el que lo mandó para matar gente y para cerrar iglesias y para que nosotros nos alarmemos y nos enfermemos. El mismo ser humano se está encargando de cumplir la profecía.
de que el mundo se va a acabar, de que esto va a dejar de ser. No Dios, porque Dios pintó el arco iris y Él dijo yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Pero ¿qué podemos hacer entonces en medio del confinamiento y del encierro? Miren, cosas como estas, muchachos, han salido y han surgido muchos proyectos, han salido y han surgido muchas iniciativas y mucho de Dios en medio de esta circunstancia, en medio de este COVID-19. Algo que estaba también en medio de esta respuesta es acerca de lo que provoca, ¿sí? Este confinamiento, lo que ha provocado es que nos acerquemos a Dios, que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces, es cierto, nuestro Dios no es un Dios malo, es un Dios de amor, y Él no quisiera que la humanidad, de su creación, que todos nosotros como sus hijos pasáramos por estas circunstancias, pero mientras estemos en esta tierra contaminada por el pecado, en rebeldía contra el Creador, porque aún ustedes se pueden dar cuenta, y no sé si ustedes mismos, pero muchas personas con COVID-19 y todo el tema, igual están viviendo lejos del Señor, igual no les interesa, igual hay una rebeldía, están reácidos a reconocer a Dios en sus vidas, quieren seguir haciendo con ellos como ellos quieran, como sus propios dioses y señores. Pero si hay algo que tú puedes hacer, es entender de que nuestro Dios no es un Dios malvado, de que Él nos quiere librar de toda esta maldición, porque la tierra está en medio de una maldición por ellos mismos, por la misma humanidad, por nosotros mismos. Por eso Él quiso reconciliarnos consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo, y estamos llamados a acercarnos al Señor, a decir: listo, Dios, yo entiendo que tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios soberano, omnisciente, omnipresente, tantos atributos tan maravillosos que tiene nuestro Dios, que solo los tiene Él, y que nosotros como creación no podemos ni cuestionarle. Solamente es acercarnos a Él cada día más y más y más, y tener la seguridad, la certeza en nuestro corazón y la convicción de que tenemos una esperanza puesta en Jesús, de que todo esto en algún momento va a pasar, pero necesitamos seguir acercándonos, a nuestro Creador, a nuestro Dios. Sí, de hecho, muchachos, el Señor no provoca las enfermedades, el Señor antes las cura, el Señor las sana. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos todos curados. Entonces Él tiene pensamientos de bondad y de bendición para nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es que aún en medio de estas circunstancias, aprender de ellas, sumar y, como decía mi esposita, acercarnos más a Dios. Aunque la verdad estos días pues queda uno un poco sorprendido, o más bien con un sinsabor en el corazón y en el alma, cuando uno ve que hay muchas personas que están haciendo todo lo contrario. En lugar de temer a Dios o de acercarse a Él y de entender de que los tiempos se están cumpliendo, se alejan más del Señor. Pero bueno, ahí estás tú y ahí estoy yo, firmes en Cristo Jesús. Tercera pregunta, pastora, que está genial. Esta pregunta está genial, si no estoy mal. Sí, es muy chévere para todos nosotros los jóvenes, pues para ustedes como jóvenes. Dice: ¿cómo es el correcto manejo del noviazgo en un ministerio de jóvenes? ¿Está bien que un joven cristiano tenga novio o novia cuando no está en edad de compromiso matrimonial o no tiene ese interés? Y si está bien o mal, ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Tener un noviazgo con un o una joven que no esté encaminado en Cristo está bien? ¿Listo? Bueno, ahí hay varias preguntas en una, ¿no? Pero que encierran un todo, un tema, un conjunto que es el noviazgo. De hecho eran como 3 preguntas y las unimos porque tenían que ver con el noviazgo, ¿sí? Por el hecho de que no se vuelva tedioso, luego más adelante volver a tocar un tema del noviazgo, pues, la idea no es cansarlo, sino que sea bien aportada, que aporte mucho a ustedes esta dinámica. Entonces, el noviazgo, es que cuando uno piensa en la palabra noviazgo, pastora y muchachos, ha perdido tanto valor, ha perdido demasiado valor. Miren, el noviazgo se ha reducido a esto: a probar y probar con una y con otra, o con uno y con otro, a ver cuál es el que más me gusta, a ver con cuál me quedo. Tristemente sí. Y se ha reducido a eso, ¿cierto? A probar con X y Y cantidad de personas, a ver qué es lo que yo encuentro, qué es lo que yo consigo, y no tiene el valor real, el valor que Dios le ha dado, o el valor que debería tener aún en medio de nosotros como hijos de Dios. Aquí la pregunta dice para chicos, para jóvenes cristianos. Entonces esa es la forma como de responderles a ustedes. Por ejemplo, en primera carta de Timoteo, creo que dice, capítulo 3, versículo 2, dice: marido de una sola mujer. Y en Lucas
en Lucas capítulo 1 se narra cómo el mismo José aún siguió con María en medio de saber o de tratar de comprender que su novia, que era virgen, que no había tenido relación con él obviamente, que estaba a punto de casarse con él, estaba embarazada, y aún con eso él sabía que ella era su mujer, era su única mujer. Mira, cuando tú empiezas a entender el valor del noviazgo y que empiezas a darte cuenta de que en la Biblia narra de que es como la preparación o el preámbulo para vivir toda la vida con una persona, creo que no te tomarías tan a la ligera el tema del noviazgo. No irías entregando lo más sagrado que hay para ti, que es tu corazón, tu vida y tu propio cuerpo. Entenderías completamente, mi querido joven, jovencita, que es una etapa especial para que tú le digas: Dios, muéstrame, quiero no equivocarme. Porque en la vida hay decisiones triviales, muchachos. Es decir, elijo entre un perro caliente y una hamburguesa, ¿sí? No sé, camino o voy en bicicleta. Triviales, sencillas. Pero también hay decisiones trascendentales, como lo es el matrimonio, como lo es el noviazgo. Es que el noviazgo tiene que ver mucho con vivir ya con una persona, pues siempre. Y esto es lo que precisamente estaba haciendo José en este caso, para que tú lo busques y entiendas que es por la palabra, o como lo decía Pablo a Timoteo, marido de una sola mujer. Entonces todos creen que ser marido de una sola mujer ya se refería a un par de esposos y que no haya adulterio ni infidelidad. No, cuando también dice la palabra marido de una sola mujer, es una palabra con dos filos. Está diciendo, cuando tú vayas a tener a alguien, que seas marido de una sola mujer, que en tu historial puedas decir y tener el orgullo: a ella yo la conocí de jovencito, de jovencita, salimos adelante, estudiamos, nos casamos, tuvimos una carrera, estos son nuestros hijos. Ella es la mujer de mi historia, de mi vida, y viceversa, que la niña, la joven, la mujer del mañana pueda decir: empezamos desde jóvenes, nos proyectamos, tuvimos el temor de Dios, nos guardamos, estudiamos, trabajamos, tenemos todo esto y tenemos nuestra descendencia porque fui mujer de un solo hombre. Es algo genial. Pero obviamente habrá muchos que ven esto, ustedes no, chicos, espero que ustedes no, que se les caerá la quijada casi que literalmente al suelo, porque dirán: estos que están hablando, ¿acaso es que estamos en el tiempo medieval? Medieval ellos, tristemente, que están entregando su vida como si fuera un trapo sucio para que la usen, la pisoteen, y otro medio la lava y vuelva y se la ponga, y la usen y la pisoteen. Sean por favor sabios en ese sentido. Antes de continuar, que la pastora de pronto sé que tiene mucho que decir, pero quiero que se lleve usted por favor esta enseñanza. Cuando tú comienzas una relación de noviazgo, debe ser por convicción y que obviamente hayan sentimientos de por medio. Pero no es comenzar una relación de noviazgo por emociones y luego buscar las convicciones para continuar. Me explico con lo que les acabo de decir, muchachos. Cuando tú comienzas esa relación de noviazgo, debes saber primero esto: es la persona con la que voy a luchar, vivir en todas las circunstancias, y voy para adelante y voy con algo serio con esta persona. Tengo la convicción de que esta es la persona idónea que Dios ha puesto en mi vida, y que en las buenas y en las malas, en cualquier circunstancia de mi vida, aun cuando nos volvamos mayores, aun cuando el cuerpo ya no sea el mismo, vamos a estar ahí juntitos. Esta es mi convicción, y obviamente debe ir cargado de emociones. Usted debe querer a esa persona, debe apreciarla, debe tenerle cariño, debe amar a esa persona. Ese es el orden, y eso les ayudará a ustedes a salir adelante en su relación de noviazgo. Pero no puedes comenzar una relación de noviazgo al contrario, por emociones. O sea: ay, es que es tan linda, ay, es que los ojos, ay, es que como me mira, ay, es que como me acaricia, ay, es que me hace estremecer. Y entonces comienza la relación, y muchos la comienzan. Tú no, en mi barrio, muchos la comienzan así. Y cuando ya van a mitad de camino y se dan cuenta que hay 1000 problemas, que hay infidelidades, que no es la persona idónea, entonces van a tratar de buscar la convicción de alguna manera. Van a tratar de someterse y de sujetarse a algo para decir: no, es que sí es la persona. Cuando están luchando contra viento y marea. Imagínate tú el problema, no, cuando ya son casados, cuando apresuraron todo, cuando no empezaron por convicción su relación sin saber lo que implicaba, sino por emociones solamente. Y como dicen por ahí, se comieron la luna de miel. Y después de que pasa el tiempo, imagínense ustedes en un tema de matrimonio, cómo buscan muchas parejas hoy en día la convicción, cuando no la hay. Buscan todas las razones y las maneras de decir: debemos seguir juntos, y la relación se vuelve más de aguante, tediosa, horrible, de golpes, de muchas infidelidades y una cantidad de hipocresía, porque empezaron en emociones, luego buscaron convicciones.
Lo importante, muchachos, todo lo que el pastor nos está diciendo es genial y que lo atesores en tu corazón. No puedes saltarte etapas, no puedes estar tratando de vivir etapas que todavía no te corresponden vivir. Empezamos en un grupo juvenil, listo, porque todos vamos a la iglesia. Mira, la iglesia no está llena de santos, la iglesia está llena de gente imperfecta. Nosotros somos imperfectos, necesitamos esa perfección en Cristo Jesús. Entonces no puedes ir a la iglesia con el argumento de buscar a tu pareja ideal o a tu media naranja, que porque el chico toca el instrumento, que porque la niña es la que canta en el coro, que tú pienses que esa va a ser la persona. Tienes que empezar a vivir cada etapa. Si estás en una etapa de 14, 15 años, 16, 13, no es la etapa para iniciar una relación con alguien que con el paso de los años tú te vas a estrellar y vas a decir, wow, no es esa persona. Y no va a ser raro que en algún momento esa persona diga, ay no, es que el año pasado me gustó, pero es que este año ya me gusta otra o ya me gusta otro. ¿Por qué? Porque hay emociones, hay muchas emociones que se están viviendo. Empiezas a experimentar en los gustos, quién te atrae, quién no te atrae, las hormonas, tu desarrollo, todo esto. Pero no puedes tomar una decisión como la de ser novio de alguien, empezar un noviazgo, empezar una relación que va a terminar en un fracaso. ¿Por qué? Porque no estás todavía maduro, ni siquiera sabes qué es lo que tú quieres en la vida, no te has proyectado, no tienes claro cuál es tu tipo de mujer, tu tipo de hombre. Empiezas a crecer, vas a la universidad y empiezas a conocer de que no era esa persona con la que tú iniciaste un juego de niños, y quizás un juego que no sea que también te deje con un bebé en brazos. Entonces empiezas de aquí para adelante a quemar etapas que no tienes que estar viviendo apresurándote. Mira, en el matrimonio tienes todo el espacio y la paz de vivir todas esas emociones bajo la bendición del Señor y con la persona que el Señor colocó y que tú ya escogiste, que tú dijiste, listo, esa va a ser la persona para mi vida. No tienes que apresurarte, te lo puedo decir también. Nosotros podemos tener un matrimonio y no de muchos años, pero ya van a ser 10 años, porque empezamos a tomar una decisión por convicción y no por emociones. Estábamos convencidos de lo que queríamos, de lo que anhelábamos juntos, de los proyectos que estaban también juntos. ¿Por qué? Porque había una madurez ya había una estabilidad, ya no estábamos titubeando de que, venga, pruebo con este, no, luego con esta, luego con este. No, ya teníamos algo claro en Dios, sobre todo nuestro corazón se le había entregado al Señor. Lo que yo te aconsejo es que empieces entregándole tu corazón completamente a Dios. Entrégale tu corazón, dile, Señor, sé tú mi amado. Y Él se encargará de dirigirte. Él, a través de su Espíritu Santo, te dará esa convicción. Entonces no quemes etapas que no tienes que estar quemando. Ahí sigue otra pregunta ligada, ¿no? Dice, y por último, la famosísima incógnita de que si yo soy cristiano y me involucro en una relación con alguien que no lo es, ¿qué puede suceder? Pues lo primero, por la experiencia que hemos visto nosotros, esto se trata de sangre y lágrimas, no mentiras, de sangre, de lágrimas, no, perdón, de lágrimas y dolor y lágrimas, es de lo que se trata esto, la verdad, por la experiencia. Mire, segunda carta a los Corintios, dice de la siguiente manera, 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Tu fe, tus convicciones, tus principios son totalmente diferentes a los de una persona que no ama al Señor con todo su corazón. Luego entonces sus principios y sus valores atrofiados quizás van a querer seguir otro rumbo y hacer contigo lo que bien se le antoje. Mira, quieren quizás ser parejas de Instagram hoy en día, o de Facebook o de redes sociales. Hoy en día esos son los prototipos y los modelos a seguir. Mira, eso se cae y se derrumba cuando empiezan a vivir la vida real, cuando dejan de vivir la vida de farándula. La vida de farándula es una de las más hipócritas que pueden haber, la verdad. Y no hablo como un resentido, pero sí hablo como alguien que conoce y tiene convicciones claras en la palabra. Entonces, muchachos, va a ser muy difícil que tú mantengas y sostengas una relación con alguien así. Porque lo hemos vivido, lo hemos visto, me refiero, porque hemos contemplado esto y sabemos que no va para ningún lado y el Señor nos lo enseña. No, que es que yo en el camino lo rectifico, yo lo arreglo y yo lo llevo para la iglesia y luego se vuelve pastor ese personaje. Hay muchas mujeres hoy en día con un matrimonio frustrado con ese pensamiento. Por favor,
Espera en Dios, aguarda a Dios. Yo no te estoy diciendo que va a llegar el querubín protector o el Padre, Hijo, el Espíritu Santo y luego esa persona viene ahí de cuarto en la eternidad. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Dios colocará la persona idónea, pero una persona que tenga una convicción como la tuya, por lo menos un temor de Dios, que tenga principios y valores como los que el Señor te ha depositado a ti. Y lo que digo con esto es esto, es lo siguiente: tú te guardas tanto y hasta guardas tu cuerpo, tu físico, para una persona que luego viene quizás con malas intenciones porque no conoce de Dios y no tiene temor y no le importa pasar por encima tuyo, utilizarte y luego tirarte y pisotearte. Eso está completamente comprobado científica y espiritualmente hablando. Nada más lindo que tú digas: todo lo que estoy guardando, mi cuerpo también, mi vida, mi corazón, mis sentimientos, para otra persona que también los está guardando, que también se está guardando para mí en ese aspecto. Me encantó algo que por ahí dijo Franeri en uno de los proverbios, creo que el último proverbio que ustedes tuvieron, muchachos, y decía: pues yo siempre le oro al Señor por la persona idónea, pero también nosotros debemos pensar que nosotros debemos guardarnos para ser los idóneos de otra persona. ¿Vamos por la cuarta pregunta? Quiero agregar algo en esta parte, y es que la persona que no teme a Dios es una persona con falta de sabiduría, y por lo tanto también es una persona que no quiere compromisos, que no quiere algo serio. Aparentemente sí, tú puedes decir: es que es tan lindo, es que es tan linda, es que es tan buena gente, es que habla tan bonito. Para buscar un orador, una persona que endulce el oído, eso lo vamos a encontrar rápidamente. Pero una persona que se quiera comprometer, que te mire como la persona con la que quiere envejecer contigo, va a ser muy difícil si no hay ese temor de Dios, si no hay sabiduría del Señor en los corazones. Entonces vas a estar lidiando una batalla entre lo que tú te proyectas, hacia donde tú quieres, cómo quieres hacer las cosas. Siempre tú tienes el conocimiento y dices: no, las cosas no se pueden hacer en lo oculto, siempre a la luz. Esa persona te va a estar tirando y diciendo: no pasa nada, venga, y termina convenciéndote. Entonces tú terminas haciendo parte de las tinieblas en lugar de haber traído a esa persona hacia la luz. Si te gusta tanto, si te parece tan lindo, tan linda, no puedes entregarle tu corazón sencillamente por eso, sino todo lo contrario. Ora por esa persona, empiecen a tener esa amistad, pero no se salten pasos. Si te gusta, pero hoy tengo 14, tengo 15. Si en el proceso la persona, obviamente es otra cosa totalmente diferente. Si en el proceso la persona muestra frutos dignos de arrepentimiento, es otra voz, sin compromiso contigo. Eso es otra voz, ¿sí? No es que yo voy a la iglesia porque tú me gustas y yo aparento. amo a Dios porque tú me gustas, yo voy porque tú me gustas, y el día que nos dejemos de gustar o ese se vaya con otra, es lo que pasa. Sí. Entonces dejamos de amar a Dios, entonces nuestra mirada no estaba en Dios, estaba en el personaje. Vive la etapa de la juventud tan hermosa, donde puedes compartir helados, cine, meriendas, sin ningún compromiso, solamente conociendo, avanzando. Y te vas a dar cuenta si es la persona, el sentimiento sigue, las cosas se van, y si no, te va a salir con que ya le gustó otra o le gustó otro, y así va a ser. Pero entonces, por favor, lo importante acá es que guardes tu corazón, guarda tu vida, guárdala completamente, y mira el noviazgo como la etapa antes del matrimonio, como un prematrimonio. Si te vas a noviar es porque dices: él va a ser mi esposo, ella va a ser mi esposa. Convicción. Si no, si quieres probar, nada. Emoción. Emociones, no. Convicción. Listo. Ya se dieron cuenta por qué vamos a tocar apenas 9 preguntas en esta clase o en esta tarde o en esta reunión. Porque imagínese usted 39 preguntas. Vamos por la cuarta apenas. Sí, ya. Tenemos que empezar a movernos ya un poquito. Es que el noviazgo era apasionante, es apasionante este tema. Listo, es la cuarta. ¿Por qué tenía que morir Jesús por nosotros? ¿Para qué se molestó en eso? Listo, vamos rápidamente porque esa es hermosa, pero vamos a tratar de sacarla rápido y bien. Entonces piensen en esto ustedes, para que ustedes tengan como la historia, la cronología de la historia de por qué el Señor se molestó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se tomó como ese atrevimiento cuando Él no debía hacerlo, Él no merecía hacerlo? Entonces piensen en esto. En Edén, ya todos conocen la historia, el hombre tuvo ese alejamiento de Dios. El hombre se aisló de Dios a causa de la desobediencia, ¿cierto? Luego el Señor, cuando el hombre ya está lejos de Dios y se multiplica sobre la tierra, igual la maldad, el Señor dice: bueno, a través de sacrificios de animales, a través de esa sangre de esos animales, van a hacer esos rituales, por así decirlo, y a través del derramamiento de la sangre de ese animal van a ser redimidos sus pecados.
Entonces así fue, eso fue lo que el Señor estableció. Más adelante esa nación, que es la nación judía, los israelitas, que es el pueblo donde iban a ser el Mesías, el país donde iban a ser el Mesías, que es el pueblo de Dios, pues entonces ellos sencillamente se aislaron de Dios en pos de dioses paganos. Dejaron a un lado a Dios y dijeron vamos a servirle a dioses paganos. Pues las consecuencias no se hicieron esperar. Vivieron años de exilio, de cautiverio, esclavizados, sometidos por gobiernos, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un periodo en el que se levantaron unos hombres llamados los profetas y empezaron a anunciar una voz de esperanza y dijeron: va a venir un hombre conocido como el Mesías, el Salvador de Israel, y Él lo va a sacar a ustedes de cualquier tipo de esclavitud. Pues así fue, así sucedió. Vino el Señor Jesucristo en forma de hombre y Él vino a morir en una cruz como lo hacían los animalitos antes, a derramar su sangre para traer perdón de pecados y libertad al alma. La gente no lo entendió y por eso lo crucificó, porque ellos creían que vendría un líder político, militar, que iba a libertarlos de los romanos y de la esclavitud, de lo que ellos mismos se metieron, por rebeldes, por dejar a Dios y seguir a dioses paganos. Hasta ahí ellos habían llegado. Pero el Señor no vino a libertarlos de esa manera, sino la libertad acá y acá, porque la gente cree que es lo exterior lo más importante, que es por lo exterior por lo que el Señor vino, que es lo exterior lo que vale, que Él murió en la cruz para darnos nuestros caprichos. No, Él vino a darnos una libertad en el alma y en el corazón. De hecho, los años que Él estuvo en la tierra, especialmente de los 30 a los 33, dio las enseñanzas más profundas que nunca vas a encontrar en ningún tipo de literatura. Llámese Sócrates, Platón, llámese el decano de tu universidad, llámese el profesor de filosofía, ateo, agnóstico, el que tú conozcas, que tú dices, uy, qué sapiencia, qué oratoria la de esta persona. Nadie va a poder igualar las enseñanzas del Salvador, porque Él vino a libertar nuestro corazón y nuestra mente. Precisamente esos pensamientos hedonistas, esos pensamientos humanistas que nos dan a nosotros en la universidad. Él vino a libertarnos de eso. Entonces, la única manera para sacarnos de esa condición era con el derramamiento de sangre de un ser supremamente santo, puro, para que a partir de ahí ya la humanidad no tendría que ir a sacrificar animalitos. Porque cuando se estableció el tema de los rituales, de los sacrificios, pues la gente dijo, ok, ya entendimos cómo es el ejercicio, cómo es la dinámica. Entonces yo peco toda la semana, todo el mes y todo el año, y luego vengo, pongo un animalito en sacrificio y quedo perdonado, ¿cierto? Y la gente empezó a pecar por deporte, la gente empezó a pecar porque sí, sin ningún cargo de conciencia. Traían un animal, lo sacrificaban y la gente seguía como si nada su vida, a seguir pecando y a repetir la historia cada tanto en tanto. Entonces Cristo dijo, yo tengo que abolir eso, y vino y se entregó. Y no solamente por los judíos. Lo lindo ahí es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué se tomó la molestia? Porque el Padre nos amó, porque te amó y porque me amó, y porque quería sacarnos de esas filosofías, pensamientos de esclavitud, y nos quería dar perdón de pecados, enseñarnos que estábamos mal, que necesitábamos un cambio. Y por eso el Señor se entregó, se tomó esa molestia para darte perdón, para darme perdón y para darnos vida eterna. Amén. Esa es la única manera, es la única forma. Hay cosas que tú puedes seguir haciéndote preguntas, no es la única manera. Solamente a través de Cristo era necesario que Él muriera en una cruz para darnos salvación a todos nosotros. Amén. Entonces la quinta dice, ¿por qué dicen que muchos son los llamados, pocos los escogidos? Listo, primero que todo esto lo dice en Mateo capítulo 22, versículo 14, para que ustedes sepan que no lo dicen por ahí, que no es un dicho, ni eso es cliché, ni frase de cajón. Es la Biblia la que lo dice, en Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este versículo tiene mucho que ver con la pregunta anterior, precisamente, porque vino Dios y se tomó Jesús y se tomó esa molestia. Entonces tiene que ver con eso, porque el Señor nos llamó a todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, llamó a todo el mundo, lo llamó, a todos nos llama, nos vive tocando las cuerdas del corazón a través de todas las circunstancias, de todas las formas, a través de una pandemia también está ahí aprovechando y diciendo, hey, aquí estoy, a muchos llamo, a todos los llamo, pero pocos son los escogidos, porque de alguna manera tenemos que corresponder a tanto amor, ¿no? De alguna manera hay que corresponder a ese amor, de recibirlo, de creer en Él, de seguir sus enseñanzas, de vivir como Él nos enseña que debemos vivir. Entonces cuando Él llama a las personas, dice, a todos los llamé, pero voy a escoger a estos y a estos y a estos. ¿Por qué, Señor?
porque estos y estos atendieron a mi amor, porque estos y estos correspondieron a mi amor, porque estos y estos escucharon mi voz, como el buen pastor que soy y como ovejitas que son, escucharon mi voz y siguieron mis enseñanzas. Por eso es que la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora dice, ¿por qué Dios permite que suframos en ciertas ocasiones? Dios permite que nos pasen cosas malas para que nosotros tomemos conciencia de lo que hacemos. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que todos sufren, todos sufrimos. Ahí sí hay que conjugarlo. Yo sufro, tú sufres, él sufre, nosotros sufrimos, vosotros sufrís, él sufre. Todos sufrimos. Pero ojo a esto porque ahí está claro, ahí está bonito. Ya como volviéndonos por allá al COVID, Dios no es que nos quiera ver sufrir. A veces la gente cree que Dios es como Maduro. Bueno, perdón. Que Dios es un tipo allá autoritario y que está así sentado en un trono con una copa aquí, le están echando por aquí aire los ángeles con un montón de uvas y riéndose como la humanidad sufre. No, jamás. Todos sufrimos porque bienvenido a la realidad. La vida es dura, pero también es feliz. La vida es triste, pero también es alegre. La vida tiene todos los matices y todos los colores, tiene sus picos altos y bajos. Así es la vida, así que no vivamos culpando a Dios de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es más, en muchas ocasiones nosotros no la buscamos. El sufrimiento en muchas ocasiones nosotros no lo buscamos. Entonces el Señor, lo que hace el Señor es de pronto, en ciertas ocasiones, hacerse así como un buen padre que es, cuando ve que su hijo va a aprender, no sé, a montar bicicleta, le da y le da y le da hasta que lo suelta, y de vez en cuando el hijo se cae, pero ahí va aprendiendo. Ahí va aprendiendo. Entonces, cuando Dios permite, no es que Él lo mande, pero permite el sufrimiento, permite alguna circunstancia, unas porque no las buscamos y otras porque de esas circunstancias Él nos quiere ver fuertes, con un carácter, robustos, firmes, porque de esas circunstancias aprendemos. O díganme ustedes si no aprenden. Por ejemplo, Joelito, nuestro hijo, una vez, yo ya lo he contado por ahí, pero una vez tomó las dos llaves, hay el closet tiene una llave para uno, otra llave para otro, las tomó las llavecitas y él estaba solito en el cuarto. Y se acercó al tomacorriente y ya se imaginarán qué hizo. Tomó las dos llavecitas y las metió cada una en un tomacorriente. Estaba bebecito y ¡pum! Pegó el grito y yo salí corriendo. Y ese hombre lo botó la corriente. Hasta el día de hoy nunca más volvió a hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendió. Porque aprendió. Sí, aprendemos. Hay toda clase de sufrimientos que nosotros podamos tener, acarrear. Y lo que decía el pastor, muchos de los sufrimientos no los buscamos. Otros sufrimos porque, por ejemplo, nos hacen esa persecución los enemigos del evangelio, aquellos que detestan al cristianismo porque tienen argumentos, porque tienen pensamientos, filosofías. Y entonces nos persiguen, nos hacen cosas feas, desplantes, muchas cosas que duelen y que nos hacen sufrir también. Pero como decía Pablo, pues si esos sufrimientos, si soy digno de sufrir por Cristo, pues qué maravilloso, qué hermoso es que nos tengan por dignos delante del Señor. Entonces esa clase de sufrimiento siempre la van a ver en la vida, siempre. Esa es la vida, esta es la vida, este es el mundo. Desde que el hombre decidió vivir lejos del Señor, nos acarreamos sufrimientos, pero qué bonito es el Señor. Y como acá el pastor escribía en la segunda carta a los Corintios 12:9, dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es eso, basarnos en la gracia del Señor. Y el poder de Él se perfecciona en nosotros, y ahí vamos aprendiendo nosotros. Sí. Y en medio de cada aflicción, como decía anoche la prédica, pues ustedes los van a estar viendo la lógica del reino. Es una ilógica humana. Sí, es una ilógica humana. Gloriémonos, gocémonos en medio de cada situación. Dice las 7. ¿Qué dice la Biblia acerca del maquillaje y demás accesorios en el cuerpo? Pues lo que la Biblia dice, ustedes buscaron la pregunta directa, dice ¿qué dice la Biblia? La Biblia tiene un versículo muy clave y es el siguiente, y se los encontramos en la TLA, o sea, traducción lenguaje actual, traducción jóvenes de hoy, 2020. Entonces, ¿qué dice? Por favor, Primera carta de Pedro 3:3. Dice: que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Listo. Entonces te puedes maquillar todo lo que quieras, no hay problema, no hay lío con eso. Te puedes cambiar de peinado todas las veces que quieras, no hay lío con eso. Te puedes colocar los accesorios que quieras, no hay lío con eso. El problema es que si tú te sientes con una autoestima alta solamente por lo que reflejas exteriormente, estás grave.
estás mal. Si lo que tú reflejas externamente es lo que te hace valer como persona, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Apariencia, ¿cierto? Lo que el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra, listo, pónganse bonitas, tan lindas que se ven las mujeres, mi esposa hermosa, preciosa, tan lindas que nosotros, mire esa gorra tan espectacular, mire Cristo al comando, tan el saco acá y tal y la cosa. Me afeité, muchachos, para el video. Sin embargo, esto no es lo que me hace a mí ni me define como persona, ni esto es lo que define a mi esposa como persona, sino como dice la carta de Pedro, dice, sino que sea el del corazón, que la belleza suya salga de aquí, desde adentro hacia afuera. Porque cuántas personas hay 90, 60, 90, o tipos super marcados con la chocolatina acá, pero con un corazón completamente dañado, casi que podrido, podríamos decir, con un corazón malo y perverso, o quizás no malo y perverso, sino también sufriendo, sino también con depresiones, sino también con ansiedades, sino que no se sacian con nada. Entonces, lo que nos lleva a nosotros a pensar en esto es que eso es lo que sucede con el maquillaje y todo lo demás. Los accesorios lindos y bellos, pero cuando tú los usas para hacer valer más tu vida o hacerte valer más como persona, si esa es la razón de ser, estás mal. Esa no debe ser la razón. La razón es lo que tú llevas dentro y eso igual se ve reflejado. Y lo triste es que la mayoría de veces el maquillaje y los accesorios son usados como un disfraz, como una máscara, que muestran eso, una apariencia, tratar de mostrar a alguien que no eres solamente para complacer a alguien o para irradiar algo que quisieras irradiar, pero tu corazón está vacío. Cuando Cristo llena tanto tu corazón, te das cuenta que no es el maquillaje, que no son tus accesorios, ni es la pinta o la moda que quieras mostrar porque alguien hay sí o porque el estándar, que hay que cumplir un estándar o un estatus. Empiezas a darte cuenta que es el Espíritu Santo de Dios el que hermosea el rostro. Es más, a veces hasta podemos demostrar o mostrar mucho menos años, pero es solamente porque el Espíritu de Dios está en medio de nuestras vidas y nos rejuvenece y no necesitamos tanto maquillaje ni tantas cosas para aparentar. Entonces cuando tú te enfocas en la palabra del Señor y en lo que Él te dice, que la verdadera belleza es la que está acá en tu corazón y eso se va a notar en tu rostro, en tu cara. Entonces esa es la respuesta que tenemos acerca del maquillaje. ¿Listo? Y la última. No, faltan dos. Dos. Pastores, ¿a qué se debe tanto mal testimonio constante en las iglesias del barrio o de barrio? ¿Sí? Lastimosamente, sí, en las iglesias de barrio, es una pregunta como generalizada. Lastimosamente, esa es la realidad. Lastimosamente es verdadera esta pregunta o es afirmativa la respuesta, más bien. Sí es cierto, en las iglesias de barrio hay mucho mal testimonio. Pero pues quiero hacer una aclaración aquí, ¿no? Una salvedad, y es que también en nuestros barrios hay muchas personas que conocen de Dios o son cristianos o van a una iglesia que no queda en el barrio y que su testimonio está por el suelo. La diferencia es esa precisamente, que en nuestros barrios la iglesia queda ahí y hay más ventaja para que se vea el mal testimonio. Pero estoy convencido de que hay muchos, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente hay muchos por ahí, otras iglesias que no quedan en el barrio, que están en una parte más centralizada y están iguales. Porque hoy en día, desafortunadamente, la iglesia no está en Cristo. La iglesia está en crisis. La iglesia en general, la iglesia global está en crisis. Ahí eso es lo delicado. Lo delicado aquí es que se está cumpliendo lo que dice la palabra, que el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, es decir, por causa de la iglesia. Sea de barrio o no sea de barrio, el nombre del Señor está siendo blasfemado. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros que tenemos una iglesia en un barrio? El cambio empieza con nosotros, muchachos. El cambio empieza con ustedes, muchachos. Estamos nosotros llamados a hacer la diferencia, a hacer luz en medio de las tinieblas, a no hacer lo mismo, ni a no contestar, ni a vivir como lo harían los demás, a sujetarnos a un reino y a un gobierno celestial. Esa es la forma de marcar la diferencia. Listo, muchachos, porque aunque es negativa desafortunadamente la pregunta, ustedes ya nos conocen y no nos vamos a dar por vencidos y no nos vamos a quedar en la pregunta y en la respuesta negativa, aunque es real y verdadera. Ustedes ya nos conocen, nosotros ahí no nos quedamos, porque ¿qué sacamos de decir? Ay, sí, es cierto, es verdad, es cierto, ay, Dios mío. Bueno, no, es cierto, es verdad, pero tenemos que hacer algo. Entonces, aunque yo no puedo, vamos a hacer contrapeso, aunque yo no puedo controlar las reacciones de todo el mundo como uno quisiera que andaran al mismo ritmo de uno. Mira, en estos días he aprendido tantas cosas y que esto quede entre los dos Santanderes, muchachos. Esto quede entre nosotros con los jóvenes, pero en estos días aprendí tanto, aún a través de este documental que estoy viendo de Michael Jordan,
que los que jugaban alrededor de él, que hoy en día son veteranos, ellos hablaban y decían, es que Michael nos exigía a nosotros, nos llevaba al límite, porque para él ir a ese ritmo era normal. Y nosotros en ese momento lo veíamos como alguien fastidioso, como alguien alzado, prepotente y hasta creído y orgulloso. Pero hoy mirándolo en retrospectiva, hoy mirándolo como por el retrovisor, hoy recordando esos momentos, lo que él quería hacer era que nosotros fuéramos a su mismo nivel, a su mismo ritmo, pero era imposible porque él estaba fuera de órbita. Entonces cierro paréntesis, muchachos, a veces nosotros quisiéramos, ustedes y nosotros quisiéramos que todos fueran al mismo ritmo, que llevaran la misma dinámica de santidad, de testimonio y etcétera, etcétera, lo que habla esta pregunta, pero no podemos. ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros? Seguir impulsando a las personas, seguir presionando. Alguien nos copiará y alguien en algún momento dirá, ahora sí lo entiendo. Hagamos contrapeso nosotros, que Dios se encargará en cada una de las personas de mostrarle y de enseñarle. Amén. Ese es el enfoque, no en lo negativo, por favor, sino en lo que estamos llamados a hacer entonces nosotros, en seguirle creyendo al Señor y en seguir predicando de Cristo. No nos podemos estancar, no podemos fichar la iglesia como que bueno, ya hay mal testimonio y no se puede. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, él en sí estaba persiguiendo a Cristo. Cuando se está dejando el nombre de la iglesia, como todos nosotros que somos iglesia, o sea, tu nombre, mi nombre, en el piso, en sí es el nombre de Cristo el que estamos pisoteando. Entonces necesitamos levantarnos como jóvenes a dar el impacto, a decir, no, es que Cristo nos enseña de esta manera, a hacer ese contrapeso, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ese es el llamado que le dejamos, muchachos. Amén. ¿Y cómo puedo saber si estoy teniendo una fe verdadera y no una religiosa? Cuando vives lo que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la forma de vivir una fe verdadera, lo dice el mismo versículo, y no una fe religiosa. Cuando tú pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque tu fe debe nacer en Él y estar en Él. Cuando tú vives para Él, cuando tú respiras por Él, cuando tú hablas de Él, cuando tú caminas por Él, cuando tú das testimonio de Él, cuando tú estás aún solo, cuando nadie te ve y sabes que te debes a Él, entonces estás viviendo una fe verdadera y no religiosa. Y no una fe fingida. Como también lo decía Pablo a Timoteo, que le exaltaba esto a este jovencito, diciéndole que la fe que él vivía no era una fe fingida, sino una fe verdadera. Cuando te apasionas por el Señor, cuando no te conviertes en un religioso casi siempre tiende a ser como un fariseo, una persona que tiene mucho conocimiento en su mente, pero muy poco de vivirlo, de practicarlo, de vivenciarlo. Nosotros estamos llamados a tener esa fe verdadera, apasionados por Cristo, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a las demás personas. Amén. Cuando tú y yo vivimos como Jesús, eso es una fe verdadera. Seguir las pisadas del maestro. Él nos lo enseñó, sigue las pisadas del maestro. No tienes que fingir, no tienes que aparentar, no tienes que tomar una posición. Todo lo contrario. Sencillamente te das en servicio a la gente, en servicio al Creador, a la palabra, corazón de siervo. Eso es una fe verdadera, no una fe religiosa, fingida, el largo, el ancho, la posición, la letra, la Biblia acá y cojo bilazos a todos, pero no hay amor. Entonces eso es religiosidad. Entonces no, es eso, básicamente es eso, muchachos. Cuando tú te enfocas en servir, en estar ahí para los demás, en no dejarte enredar, en no perder las energías en nada. Mi esposa dijo algo claro y se lo dejo ahí para terminar ya con las preguntas, es cuando suceda algo, alguien que tiene una fe real y verdadera, los ojos puestos en Jesús precisamente, tú te preguntas, ¿cómo lo harías tú, Jesús? ¿Cómo harías tú esto? ¿Cómo reaccionarías tú frente a esto? ¿Qué decisión tomarías tú frente a esto, Señor? ¿Cómo actuarías tú frente a esto? ¿Cómo sería tu relación tuya con los demás frente a esto? ¿Cómo saldrías adelante tú de esta? Y cuando tú vienes a la palabra, Él te va a responder. Eso es una fe verdadera, no una fe fingida o una fe religiosa, muchachos. Vamos a orar para cerrar esta parte y luego les tenemos por ahí un par de anuncios para los jóvenes y terminamos este tiempo que esperamos de corazón que haya sido de mucha bendición. Amén. Amén, así como lo fue para nosotros. Entonces, ora, pastora. Amén. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón, por tratar tantos temas, Señor. Esperamos que
que hayan sido respuesta también para los muchachos, para los jóvenes que tienen estos mismos interrogantes, Señor. Bendecimos la juventud, Señor, tu bendición en cada uno de estos muchachos, Señor, que se levantan, Señor, bajo tu guía, tu dirección, con la llenura de tu Espíritu Santo. Por favor, guía a los Padre Celestial, y que estas respuestas que tú has dado a sus vidas a través de tu palabra sean en ellos edificación, camino, Señor, senda, mi Rey, por el cual ellos decidan ir, caminar y avanzar en su vida, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre, Señor, sobre sus vidas, Señor, sobre cada jovencito, sobre cada jovencita. Te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Qué bonito, ¿verdad? Que se siente muy bonito, muchachos. Recuerden por favor entonces que el próximo sábado nuevamente su reunión de Linaje Real, bien especial, bien maravillosa. Recuerden que todos los jueves a las 6 de la tarde estamos viviendo los Real Tips que de verdad han llenado mucho nuestro corazón, nos han hecho alegrar mucho. De hecho, hoy que estamos grabando este mensaje, esta predicación, está reciente el tema de Real Tips. Lo vimos hace un par de, no sé, de horas o una hora, yo creo. Lo vimos y de verdad les bendecimos. Así que por favor todos conectados, Real Tips, jueves 6 de la tarde, y Linaje Real a las 5:30, por favor, todos los sábados. Mañana, que es domingo, 8 de la mañana, recuerden que estamos trabajando bajo visión de reino y vamos por la 5ª parte, un principio más que Dios nos va a regalar. Chao, chao y bendiciones para todos. Chao.